y de z, una componente 2, que depende de x, de y y de z, y una componente 3, que depende de x, de y y de z. Es eso lo que estoy diciendo yo respecto del campo F, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para cada uno de los puntos que pertenecen a la superficie S, dada de la manera esta que está acá, en el punto P, por ejemplo, yo tengo el vector F, concretamente, ¿sí? Y así para cada uno de los puntos de la superficie. Obviamente la superficie está encadenada, por decirlo de alguna manera, a una zona del plano XY, que la llamo Q, por ejemplo. Entonces, lo que estoy diciendo en concreto, que Q está incluido o es igual a el dominio de la función g de xy en concreto, que es lo que yo estuve planteando, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando se refiere al cálculo del flujo, lo que nosotros planteamos es una subdivisión de la superficie en muchas partes, en donde yo únicamente acá marqué una de esas partes, y al hacer esa subdivisión de la superficie queda implícito que estamos haciendo una subdivisión de la zona Q. O mejor aún todavía, pensar que la zona Q está siendo dividida en partes rectangulares, de forma tal de que estoy tomando paralelas al eje Y y paralelas al eje X, de modo tal de que cada una de esas partes rectangulares, que me definen a mí un delta Q, por decirlo de alguna manera, me dan vida a mí allá arriba a un delta S. En concreto es eso lo que estoy indicando, ¿no es cierto? Entonces, el cálculo del flujo sobre la superficie S, en términos simbólicos, lo indicamos de esta manera. F por diferencial S, en términos vectoriales, y indicamos que diferencial S está relacionado, a pesar de que no lo demuestro acá, no lo demuestro, está relacionado con g sub x elevado al cuadrado más g sub y elevado al cuadrado más 1 raíz cuadrada con los elementos de Q. Concretamente es eso lo que estoy diciendo yo acá, ¿no es cierto? Y mejor dicho, lo voy a escribir de esta manera. Lo voy a escribir de esta manera y voy a indicar acá que esto es igual a la integral sobre S de f por el vector normal unitario a la superficie, producto escalar, producto punto, elemento de S, y el vector normal unitario, por ejemplo en el punto P, no es otra cosa vector normal unitario, no es otra cosa que el vector que o es en el sentido hacia arriba o es en el sentido hacia abajo. Cualquiera de los dos, esto sería el menos vector normal unitario, y el vector normal unitario es igual a g sub x negativo, g sub y negativo, 1, dividido la norma del vector g sub x al cuadrado más g sub y al cuadrado más 1 raíz cuadrada. Concretamente es así, ¿no es cierto? Entonces, el flujo del campo de vectores se va a desarrollar como la integral en cada uno de los elementos delta de S del producto escalar del vector multiplicado escalarmente por el vector normal unitario multiplicado por el elemento de superficie. Y ese elemento de superficie es el que está relacionado con el elemento de la superficie Q, de esta manera.
Entonces, la integral sobre S, que quede claro que no estoy haciendo ninguna demostración, sino que estoy indicando del producto escalar de f por el vector normal unitario, diferencial S, se va a desarrollar como la integral doble sobre Q, ¿de quién? De f por el vector normal unitario, multiplicado por el elemento de superficie relacionado con el elemento Q, o sea que va a quedar acá g sub x cuadrado más g sub y cuadrado más 1 raíz cuadrada, elemento de Q, y esto que está acá, cuando lo refiera formalmente a la condición de la componente F1, F2 y F3 de la función vectorial del campo vectorial multiplicado por el vector normal unitario, que es esto que está escrito acá, que es menos g sub x menos g sub y 1, como uno de los casos posibles, puede ser el otro, g sub x al cuadrado más g sub y al cuadrado más 1 raíz cuadrada, esto es producto escalar, multiplicado por, noten ustedes que lo que está en el denominador acá es un escalar, y esto que está acá será g sub x al cuadrado más g sub y al cuadrado más 1 raíz cuadrada, elemento de Q, y esto acá es cancelable, por lo tanto no influye en mi condición del problema, y por lo tanto esto será la integral doble sobre Q de f sub 1 de x y como el z es igual a g de xy, lo escribo de esta manera, coma f sub 2 de xy g de xy, coma f sub 3 de xy g de xy, cierro mi configuración del vector, multiplicado por menos g sub x menos g sub y 1, como un caso posible. Acá cierro mi producto escalar, elemento de Q, y esto se va a terminar por configurar como la integral sobre Q de f sub 1 por g sub x, negativo, menos f sub 2 por g sub y, más f sub 3 por 1, elemento de Q, concretamente. Y si nosotros logramos o planteamos la partición de la zona Q según rectángulos elementales, lo que tenemos acá es que diferencial de Q no es otra cosa que diferencial X, diferencial Y. Por lo tanto, esto quedará envuelto de alguna manera como la integral sobre Q de menos f sub 1 por g sub x menos f sub 2 por g sub y más f sub 3 por 1 de x de y, concretamente. Y esto que está acá es lo que estaríamos indicando nosotros como el flujo del campo de vectores sobre la superficie S, y esta sería la formulación que yo tendría disponible para hacer la cuenta o para hacer el cálculo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Incluso desarrollamos un problema o un cálculo al respecto. Es más, voy a desarrollarles un pequeño ejemplo. Pero hago una primera pregunta. ¿Ustedes están viendo campos magnéticos en física? Sí, vimos campo magnético en física. Ajá. ¿Y vieron fuerza electromotriz inducida? Sí. Y la fuerza electromotriz inducida en relación con el campo magnético, ¿a qué era igual?
¡Epa! ¿Qué A la pasó? derivada del flujo magnético Efect- sobre ef- el tiempo. Efectivamente. O sea que la fuerza electromotriz era igual a la derivada del flujo respecto del tiempo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y phi, flujo del campo. ¿No estoy yo hablando de flujo de un campo de vectores? Estoy hablando de lo mismo, solamente que este es un caso aplicado. Imaginemos un imán. Espero que me salga lindo mi dibujo. Estas serían las expansiones polares de ese imán, ¿sí? ¿Se me entiende hasta ahí o no? Y yo tengo acá, por ejemplo, la representación formal entre las caras del campo magnético como una entidad vectorial. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Perfecto. Imaginemos ahora un conductor que tiene insertado en su camino, un conductor perfecto que tiene insertado en su camino una resistencia perfecta. Y el conductor es perfecto. E imaginemos un conductor que puede desplazarse cerrando el circuito. Y este conductor comienza a desplazarse. Eso, desde el punto de vista circuital, lo podríamos, o esquemático, lo podríamos mirar como si la cara del imán sería de un ancho A y un alto B, y de acuerdo a cómo marqué las flechas del campo magnético, estaría marcando yo un campo magnético que es constante, por decirlo de alguna manera, de esta forma, ¿sí o no? Entrante a la hoja. Entrante. ¿Se entiende? Exactamente. ¿Sí? Entonces el conductor estaría por acá, la resistencia, y acá estaría el conductor flotante, por así decirlo, que hace contacto como si fuese una especie de riel ferroviario, y este conductor es capaz de moverse con una cierta velocidad, cortando las líneas de campo. ¿Sí? Ahí estaría haciendo variar el flujo, ¿verdad? Por supuesto, Cuando lo corta. por supuesto, porque estaría variando la sección. ¿Sí o no? La superficie S. Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a plantear el problema del flujo. Yo puedo observar acá, en forma muy así grosera, que en toda la zona amarilla no existe campo magnético. ¿Sí? O sea que en la zona pintada de amarillo
yo tengo un campo B igual a 0. ¿Puede ser o no? Sí, porque no hay línea de campo magnético, digamos. Exacto. El imán no me las ofrece. Pero en la zona pintada de celestito, cuyo ancho y alto lo estaríamos conociendo, obviamente es una modelización, ¿no es cierto? Nosotros podemos pensar que el campo B es igual a, y acá pongo en juego un sistema de referencia, pero fíjense que el campo B en esa zona yo lo puedo pensar como que de norma igual a constante. ¿Está bien? ¿Puede ser? Sí, Bien. sí, profe. Acá yo tengo, si quiero verlo a esto en términos de una perspectiva tridimensional, es como que, vamos a tomarlo un poco más grande. Esto es X, esto es Y y esto es Z. Y acá tengo yo la zona, dije, de... Y bueno, me puedo imaginar que este ancho es A y este ancho es B, por mirarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y al conductor eléctrico lo tengo por afuera. Así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven de esa manera, sí? O sea que nosotros, al campo B, basándonos en esta observación, lo podríamos identificar como, ¿cómo lo podemos identificar? Suponiendo que tengo un sistema de referencias vectorial IJK, ¿cómo lo podemos tomar? ¿Cómo podemos identificarlo a B? ¿No Ah, podría ser escrito como menos K por la norma de B constante? sí, porque depende de lo que valiera acá, es donde vamos a estar parándonos, ¿verdad? K es el versor. Claro. Y yo estoy mirando esto de esta manera. ¿Sí? Acá tengo la expansión polar que va para abajo, la expansión polar que va para arriba no la miro, no la dibujo. Pero estoy indicando de que B, que depende de X y de Y de Z, tiene una componente nula, según la orientación X, una componente nula, según la orientación Y, y una componente igual a una constante, que la llamo norma de B igual constante, multiplicado por menos K, porque el vector menos K va hacia abajo, ¿o no? Eso viéndolo en coordenadas polares, ¿verdad? ¿Por qué polares? Coordenadas cartesianas. ¿Por qué vos Ah, decís cartesiano. coordenadas polares? No, porque como mencionó polar, quería saber No, expansiones polares. Ah, por el polo del imán, ahí entendí. ¿Sí? Sí, sí, entonces sí. Bien. Profe, El ¿y por qué es flujo. menos K? ¿Y no va para abajo la flecha? Ah, sí. Digamos, yo lo elegí así, podría ser más K también, ¿no es cierto? Si la flecha iba al revés, pero lo elegí de esa manera, ya está.
¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, profe. Entonces, el flujo, ¿a qué va a ser igual? Yo tengo una superficie S completa, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi superficie? ¿No es esta mi superficie? S, ¿no es la unión de la superficie azul con la superficie amarilla? Pregunto. Sí, Porque la espira de alambre me toca toda la zona que involucra la zona amarilla, en donde no existe campo magnético, y la zona azul, donde existe el campo magnético. Y en la zona amarilla el campo magnético es nulo, y en la zona azul es una constante, que va hacia abajo, paralela al versor K, ¿o no? Entonces, la integral doble sobre S del campo B diferencial S, ¿no sería el flujo? ¿No está escrito acá esto? Solamente que en vez de utilizar la letra F, estoy utilizando la letra B, simplemente, por una cuestión de... se me ocurrió. Y la superficie S es la que corresponde a la espira de alambre. Conductor. ¿Sí? Donde tengo dos lados que son rectos y perfectos, un lado que contiene una resistencia y el otro lado que es recto y perfecto, pero que tiene la posibilidad de deslizarse. ¿Se ve eso o no? Sí se puede entender. Bueno, ahora bien, esto será igual a la integral de B diferencial S sobre la zona que es amarilla más la integral doble sobre la zona celestita. ¿O no? De B diferencial S. Porque a la superficie la tengo dividida en dos partes. Una amarilla y una azul. La azul es la que corresponde a la expansión polar. ¿Sí? Y la amarilla es la que no corresponde a la expansión polar y allí tengo el campo B nulo. ¿Se entiende o no? Y esto será igual a B diferencial S sobre la zona azul nada más, por la razón de que la zona azul es la única que me quedó disponible. Ahora, fíjense que la superficie S, la superficie S que es esta que tengo escrita acá, coincide 100% con la superficie Q, porque fíjense que la superficie S, que era la verdecita que yo tenía allá arriba, lo único que hice fue reposarla sobre el plano XY. ¿Se entiende o no? O sea que coincide 100%. o sea que en este caso el diferencial de Q es igual al diferencial de S, ¿de verdad? Sí, Eso es lo que... señor, excelente. Sí, señor, es así. Diferencial de Q es igual a diferencial de S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
En otras palabras, si lo quiero caracterizar, S está constituido por todas las ternas ordenadas X y Z con la condición de que, a ver, X está sobre la longitud del alambre. Y es la otra longitud del alambre. ¿O no? Z es igual a 0, porque dije que estoy plantado sobre el plano XY, ¿no es cierto? Z es igual a 0. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea que lo que yo estoy diciendo acá es que la G de XY es igual a 0. ¿Se entiende o no? Fíjense qué problema pavote metí yo acá, que evita toda la rimbombancia que tuve yo acá arriba. Porque lo que dije acá es que tengo una Z igual a G de XY, que ahora es igual a 0. O sea que está reposando sobre el plano XY. Y en el plano XY, la superficie S coincide con Q y es un rectángulo. Que de un lado tengo un pedazo de alambre, del otro lado tengo otro pedazo de alambre que contiene una resistencia, y del otro lado tengo otro pedazo de alambre, y del otro lado tengo otro pedazo de alambre, que son todas rectas paralelas a los ejes X e Y. ¿Se ve o no se ve? O sea, es un problema bien pavote, ¿no? Incluso acá, en mi dibujo, debería ser más específico e indicar que este alambre es paralelo al eje X, este alambre es paralelo al eje Y, este alambre que contiene una resistencia también es paralelo al eje X, y este otro alambre es paralelo al eje Y nuevamente. Estoy hablando de un rectángulo, ¿no es cierto? Que a su vez en su interior tiene otro rectangulito, que es el rectangulito azul. ¿Se entiende o no? ¿Cuánto vale G sub X? 0. ¿Cuánto vale G sub Y? 0, es una constante, vale 0. Entonces, ¿acá qué queda? La componente sobre el eje X, ¿cuánto vale? Del campo B, 0. La componente sobre el eje Y del campo B, ¿cuánto vale? 0. La componente sobre el eje Z, ¿cuánto vale? Menos K por norma de B, que es una constante. ¿O no? ¿Sí? Producto escalar. Acá que tengo, menos G sub X, menos G sub Y, 1. G sub X al cuadrado, G sub Y al cuadrado, más 1 raíz cuadrada. ¿Sí? Como la cuestión se desarrolla sobre el rectángulo azul, que es un pequeño rectangulito, ¿está bien? Acá me queda simplemente que la relación que guarda diferencial S con diferencial Q, que sigue siendo G sub X al cuadrado, G sub Y al cuadrado, más 1 raíz cuadrada, diferencial Q, en este caso particular, diferencial S es igual a 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, diferencial de Q, y como dijo su compañero, sin necesidad de hacer tanta billulla como estoy haciendo yo, que diferencial S coincide con diferencial Q en este caso particular. ¿Se ha entendido? Por lo tanto, acá queda, escribo de nuevo la fórmula, G sub X al cuadrado, más G sub Y al cuadrado, más 1 raíz cuadrada, diferencial Q. Obviamente esto quedó cancelado con esto, y esto que está acá quedó igual a la integral sobre el rectángulo celeste, nada más, porque la otra parte es nula, porque el campo B allí es nulo. ¿De quién? Y hago el producto escalar. 0 por G sub X vale 0, 0. 0 por G sub Y vale 0, 0 por 0 es 0, ¿no es cierto? ¿Y qué me queda? Menos K, vector, V, así, norma, que es lo indiqué así a la norma del constante, ¿no es cierto? Por este factor que está acá, pero fíjense, esto es I, esto es J, y esto es K. Y acá queda entonces K
producto escalar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir, no es cierto? ¿Sí? Esto es I0, J0, que son las componentes, K, la otra componente, entonces acá me queda así, diferencial Q. Y esto es igual a la integral doble sobre el rectángulo celeste. K por K es igual a menos 1. Y bueno, ¿esto qué me va a quedar acá? Perdón, K por K es igual a 1. Y el producto escalar de K por K es igual a 1, y por lo tanto esto me queda simplemente menos la norma de B, que es una constante diferencial Q, sobre el rectángulo celeste. Y esto, estoy haciendo un chichoneo enorme simplemente para desarrollar todo sin ser demasiado drástico, y para que se den cuenta nada más que lo que estoy escribiendo, menos la integral. Y fíjense, el rectángulo azul tiene, según X, un ancho B, y según Y, un ancho A. ¿Se entiende? O sea que yo voy desde un cierto valor, que lo voy a llamar así, B sub 1, hasta un cierto valor, B sub 1 más B. Y acá voy desde un cierto valor, A sub 1, hasta un cierto valor, A sub 1 más A, si lo quieren llamar así, ¿no es cierto? Entonces, estaríamos integrando el rectángulo. sí, pues, te estoy escribiendo todo el chichoneo pero acá estaríamos hablando así, de B sub 1 hasta un cierto B sub 1 más B, integral de A sub 1 hasta un cierto A sub 1 más A, de una constante B, que la dejo escrita adentro, diferencial X, diferencial Y, y esto no es otra cosa, que, si hago la regla de Barrow, esto me va a quedar menos norma de B, que es una constante, que la puedo haber escrito como una simple constante, y si aplico la regla de Barrow, acá me va a quedar A sub 1 más A menos A sub 1, o sea que me va a quedar A, y luego me va a quedar por B. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el flujo de este campo de vectores es igual, formalmente, igual al producto de A por B multiplicado por la norma del campo B multiplicado por un signo negativo. Nada más que negativo, porque estoy considerando que el campo se mete para adentro, nada más. ¿Sí? Yo lo podría haber dicho intuitivamente desde un principio, pero decidí no hacerlo. Ahora, yo dije que el flujo sobre la zona amarilla era totalmente nula, y únicamente me quedó el flujo sobre la zona celeste. ¿Estamos de acuerdo? La voy a reiterar acá, la zona celeste. Vamos a poner acá, si quieren, el eje X, vamos a poner acá, si quieren, el eje Y. El ancho referido a la paralela del eje X, yo lo llamé B. Este es el ancho B, y dije que iba desde un cierto B sub 1 hasta un B sub 1 más B. Y dije que en el eje Y, esto era un A sub 1 más un A sub 1 más A. Estoy diciendo de que este es el ancho A, simplemente es así, ¿no es cierto? Y resulta ser que el conductor está por acá afuera. La resistencia está por acá afuera. Y el conductor deslizable, que puede deslizarse, está por acá afuera. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ahora bien, vamos a suponer que el conductor deslizable que está movido por una máquina se desliza a velocidad constante. ¿Sí? Velocidad constante. O sea que la velocidad de este conductor es un vector que es una velocidad constante, concretamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que estoy diciendo acá que la velocidad de desplazamiento es
paralela al eje X, igual a una cierta, vamos a llamarlo así, que la norma de la velocidad es igual a una constante. O sea, a velocidad constante. Me puedo imaginar que está siendo traccionado por una máquina que lo empuja a velocidad constante. ¿Sí? Cuando el conductor está sobre la zona amarilla, que es la zona de acá afuera, el flujo es nulo porque el campo es nulo. Pero cuando el conductor comienza a tocar la zona, que yo la pinté ahí de celeste, o azulcita, ¿se entiende? El conductor pisa esa zona y comienza a avanzar así. ¿Y qué pasa? Una disminución de la sección, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no se entiende esto? Comienza a ocurrir una disminución de la sección. De modo tal entonces que la longitud V comienza a variar. ¿Se entiende o no se entiende? O sea que la longitud V va a variar. ¿Y cómo va a variar la longitud V? Inicialmente, la longitud V, cuando el conductor no la pisa, vale V. Pero cuando el conductor la pisa, la longitud V cambia. ¿Se entiende? O sea que si la longitud V cambia en razón de cuánto se mete el conductor dentro de su zona. Pero como avanza a velocidad constante, me voy a encontrar que la norma de la velocidad, que es una constante, multiplicada por el tiempo, va a ser el espacio recorrido. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Este va a ser el espacio recorrido. ¿Se entiende esto o no? Sí, un poquito de física, ¿no? ¿Cómo un poquito de física? Esto es una cosa muy elemental. Claro. ¿Sí? Entonces, el espacio que me queda es un espacio cada vez menor. Esta porción que está acá es esta porción que yo digo. O sea que en t igual a 0, yo tengo todo B disponible. Pero para t distinto de 0, yo tengo que, ¿cuánto de B tengo? Tengo V menos la velocidad de desplazamiento multiplicado por el tiempo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Hasta Claro, que porque llega a un tiempo máximo, que va a ser igual a cuando esto sea 0. ¿No es cierto? Cuando yo no tenga más ancho del ancho B, por decirlo de alguna manera. Y ese tiempo máximo no va a ser otra cosa que el ancho original de la expansión de la cara polar, según una determinada longitud, dividido la norma de B. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Cuando esto sea 0, cuando esta porción sea 0, ya no tendré más ancho disponible, y allí habrá ocurrido de que B larga será igual a B minúscula norma multiplicado por el tiempo máximo. Por lo tanto, el tiempo máximo va a ser igual a esto que está acá. Ese es el tiempo máximo que transcurre el conductor este, que está acá, moviéndose frente a la expansión polar. ¿Se entiende o no se entiende? Por lo tanto, cuando el conductor comienza a pisar la expansión polar, a pasar por enfrente de la expansión polar, yo tengo que el flujo se transforma en una función de la variable tiempo. ¿Se entiende? Que va a ser igual a menos A por lo que me queda del ancho de la expansión polar. Y el ancho de la expansión polar que me queda es V menos
la velocidad, que es una constante, multiplicada por el tiempo, multiplicado por la norma de B. ¿Sí? O sea que lo que me cambió acá es esto. ¿Se entiende? Que lo sustituí por esto. ¿Se entiende esto o no? Profe, Esto, ¿sí? entonces, nosotros tenemos la fórmula de flujo que la estamos integrando. Y A por B me representaría el rectángulo de lo que pintamos en azul. Azul. Pero yo puedo relacionar la variación del flujo cuando se mueve este conductor con la ecuación de espacio, Claro, porque que X igual a velocidad B por tiempo. corta por T. Claro. Claro. Entonces la meto en mi nuevo ancho, vamos a decirlo así. Exacto, Ahí lo exacto. tengo variable con respecto al tiempo. Entonces Claro, el flujo ahora depende del tiempo. claro, exactamente, porque fíjate qué es lo que está pasando. ¿Acaso no está ocurriendo? Fíjate, cuando el objeto comenzó a moverse, yo perdí toda esta superficie, ¿o no? Sí, Por lo tanto, cambió el flujo, ¿o no? claro, se achicó, se achicó. Se achicó, exactamente, pero ¿en qué proporción se achicó? Se achicó en esta proporción, en esta porción se achicó. ¿Se entiende o no? Claro, Va quedando esta parte. en la relación del espacio que va recorriendo la Exacto. esfera. Entonces esto va a ser igual a menos A por B más A por la velocidad, que es una constante, que es la por T por B, que es otra constante. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, la fuerza electromotriz E inducida, que acá sí corre la ley de como el campo B está entrando, y esto que está acá es la velocidad V, entonces la regla vectorial B por B mayúscula me genera a mí un sentido de circulación de la corriente eléctrica que va a circular allí por causa de la fuerza electromotriz inducida, de modo tal de que me voy a encontrar que voy a tener una polaridad inducida positiva, negativa en mi conductor, y esto va a inducir a una corriente eléctrica en este sentido. ¿Sí? Y la fuerza electromotriz E va a ser igual a la variación del flujo respecto del tiempo. ¿Sí? Y acá, ¿qué tengo? Que voy a tener la derivada de una constante que es nula, más la derivada de una constante por la variable que es la constante. O sea que, ¿qué me va a quedar? A por la norma de la velocidad, que es una constante, multiplicado por la norma del campo, que es otra constante. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? O sea que mientras yo esté sobre la zona azul, voy a generar una fuerza electromotriz constante. ¿Se entiende? Voy a generar una fuerza electromotriz constante. ¿Está bien? Cuando salga de la zona azul me voy a encontrar con que mi campo se eliminó. Y por lo tanto mi flujo, por no tener campo, es cero. Y por lo tanto desaparece la fuerza electromotriz. ¿Se entiende? Acabo de inventar un motor, muchachos. Entonces, ¿qué tengo yo acá? ¿Se dieron cuenta, no es cierto? Tengo T, que es mi variable, la derivada respecto de T, toda esta constante que está acá. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quedó claro o no? O sea que, si yo miro la fuerza electromotriz generada en función del tiempo, me voy a encontrar que durante un cierto tiempo, que va desde un 0 hasta un tiempo máximo, que se condice con el ancho V de la expansión polar, que es lo que tarda
el alambre en circular a través de en pasar frente a la expansión polar, me voy a encontrar con que tengo una fuerza electromotriz que es constante. Después desaparece, no existe. Después desaparece, no existe. ¿Se entiende o no? ¿Y qué tengo? Una corriente constante. ¿Sí? Porque mi resistencia, mis conductores son perfectos y mi resistencia es R. Durante ese tiempo tengo una corriente eléctrica constante. ¿Se entiende lo que dije o no? Yo al Entiendo. menos sí. Yo al menos sí. ¿Pero no vieron este problema en física? Claro, pero con fórmula nomás, profe, por lo menos cuando cursé yo. Pero y ahora, los que están cursando ahora física, ¿no están viendo esto? Sí, profe, se vio eso, ¿se entiende bien? ¿Pero vieron esto? A Sí, ver, sí, vimos. la pregunta del millón es, fíjense cómo estamos. ¿Yo tengo la posibilidad de generar una corriente eléctrica bajo esta condición? Sí, pero la corriente va a existir siempre y cuando mi alambre se deslice sobre este otro alambre frente a una expansión polar de un campo magnético. Pero después desaparece mi campo magnético. ¿Qué tengo que hacer? Volver con el alambre para atrás y pasar de nuevo. ¿Cómo puedo lograr yo un efecto continuo? En vez de tener un desplazamiento lineal, ¿por qué no lo hago girar? ¿Me entienden o no? ¿Por qué no lo hago girar? Claro. ¿Y por qué no lo coloco? ¿Por qué no lo coloco al imán sobre un eje Como y los lo hago, eléctricos, los lo juguetes. hago girar, construyo un generador, lo hago girar sobre un eje, ¿sí? Este es mi motor. Acá tengo el devanado de alambre. Y acá adentro tengo mi imán. Acá tengo mi eje. Acá tengo mi máquina o mi fuerza motriz que me mueve mi sistema. Y de alguna manera yo capturo la corriente eléctrica que se induce sobre los alambres. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Ahí suelen venir 3 imanes adentro, ¿verdad? Yo no me meto mucho en ese tema todavía, o por ahora. Pero en principio, yo podría tener simplemente un solo imán o tener un imán especial con las expansiones polares, con el número de caras polares o con el número de pares de polos que considere necesario, y puedo yo generar un sistema para inducir una corriente eléctrica y generar de esta manera un generador eléctrico. ¿Se entiende? Fabricar un generador eléctrico. Claro, si le pongo, por ejemplo, un mango y lo hago girar, produzco electricidad. A ver, más que un mango, ¿qué te parece si le colocas un sistema de caja reductora o algo por estilo acá especial? Y le pones a este sistema de caja reductora, etcétera, etcétera, las palas de una turbina hidráulica. Claro, y lo pongo en un río. Y lo pones en un río, ¿sí? Y le haces incidir un chorro de agua acá. Tenés una turbina Pelton, ¿sí? Claro, o como la turbina eólica que hay así en Oh, los campos. perfecto. ¿Sí? También ¿Estamos de acuerdo? pueden ser los motores regeneradores de cuando frena también, que ahora guardan energía. Bueno, como vos quieras. ¿Estamos de acuerdo o no? Miren, muchachos, el fundamento de toda la electricidad y el fundamento de toda la generación eléctrica, acabo de mencionárselos con una pavada. Pero todo el fundamento está plantado bajo esta condición. Y esto que está acá es lo que se llama ley de Lenz.
¿O no? Sí, la ley de Lenz. La ley de Lenz. En un problema muy simple. ¿Sí? ¿Le gustó o no le gustó? Sí, está bueno. Yo la verdad cuando estudié esto, el libro te hace entender cómo funciona esto, pero nunca te demuestra la fórmula, el libro de ingeniería de física. No sé qué libro estás estudiando, pero la mayoría de los libros Viene, refiere... vienen los libros ahora así nomás, te enuncia y te explica todo el concepto de cómo es el fenómeno físico y vos lo interpretás. Después las integrales y todo eso tenés que ir a un libro que es el libro de física universitaria. Ese sí desarrolla integrales. Bueno, ¿está bien? Bueno, les acabo de plantear un ejemplo de alguna manera interesante en el sentido de una aplicación de un cálculo de un flujo vectorial. De una manera bastante simplista, ¿no es cierto? Pero me parece interesante que lo vean de esta manera. Me voy un poquitito más allá. Voy a considerar un campo de vectores de 3 componentes, f1 de x, y, z, f2 de x, y, z, f3 de x, y, z, y dentro del dominio de este campo de vectores, que obviamente está en el espacio tridimensional, voy a considerar una curva en el espacio, cerrada simple, una curva C. O sea que C es la curva de las ternas ordenadas X y Z que pertenecen al dominio del campo vectorial, por supuesto, con la condición de que X es igual a X de t, Y es igual a Y de t, y Z es igual a Z de t, y estoy diciendo que t sub 0 es menor o igual que t, menor o igual que t sub 1, o sea que C es una curva que está parametrizada mediante una función vectorial, si la quieren mirar, R de t, si lo quieren ver de esta manera, tengo una R de t igual a X de t versor I, si lo quieren ver, Y de t versor J, Z de t versor K, si lo quieren mirar de esta manera, asociándolo a un sistema de referencia que cuando uno lo pone en el gráfico termina por ensuciar todo el gráfico, por eso yo trato de evitar, porque es más fácil imaginarse que allí está, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí tengo yo la función vectorial R de t. Y obviamente por acá tendré yo un vector representativo del campo F, ¿sí? Que depende de 3 variables. Y estoy hablando acá de la circulación sobre la curva C cerrada en el espacio tridimensional, no está en el plano esa curva, sobre la curva C, de este campo. ¿Está bien? Esto es factible de calcularse. Pero ahora yo considero, descansando sobre una superficie, que está descansando sobre la curva C, yo tengo una superficie S. Me imagino a la superficie S esta, como la que le acabo de marcar, que está descansando sobre la curva C. ¿Está bien? Descansando sobre la curva C. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Cualquier superficie S. O sea que la superficie S
está constituida por las ternas ordenadas X, Y, Z, con la condición de que X y Z pertenecen obviamente al dominio de la función, pertenecientes al dominio del campo de vectores, por supuesto, eso siempre debe ser así, ¿no es cierto? De modo tal que X, Y pertenecen al dominio de una función g de XY, y Z es igual a una cierta g de XY. Concretamente, es esa la superficie S que yo tengo, ¿no es cierto? O sea que tengo una función auxiliar g de XY que da vida a esa superficie que descansa sobre la curva C. ¿Está bien? Que descansa sobre la curva C. Bueno, es factible considerar el rotacional de F, o sea, el producto vectorial del vector del operador gradiente contra el campo F. Esto, recuerdan ustedes, que es simbólicamente desarrollable tomando las componentes de cada uno de los participantes, derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y, derivada parcial respecto de Z, componente de F sub 1, componente de F sub 2 y componente de F sub 3 del campo. Esto que está acá es el rotacional del campo, ¿está bien? Bueno, hay un teorema, que no lo demuestro, que lo enuncio nada más, que se llama teorema de Stokes, que dice que la integral sobre el contorno C, que está por ahí arriba en el dominio del campo vectorial, es igual al flujo sobre la superficie S del rotor del campo. Esto es lo que dice el teorema de Stokes. ¿Está bien? Y lo gracioso de todo esto, que esto es válido para cualquier superficie S que contenga AC. O sea, que en términos gráficos, yo estaría diciendo así. Que esta es mi curva C, recorrida en un sentido determinado, y tengo disponible una superficie S sub 1, y tengo disponible otra superficie S sub 2, o cualquier superficie que descansa sobre la curva C. ¿Está bien? Y lo que estamos diciendo nosotros es de que la integral sobre la superficie S1 del rotacional del campo es igual a la integral sobre la superficie S2 del rotacional del campo igual a la integral sobre la curva C de la circulación del campo sobre esa curva. Tomemos un ejemplo para ver cómo funciona esto. A ver que no me quiero ir muy lejos. Tomemos un ejemplo de esto. Supongamos un campo F. Pongamos así. X y 0.
¿Sí? O sea, ¿qué estoy diciendo acá? Que la componente f sub 1 de x, y, z, la componente f sub 2 de x, y, z, y la componente f sub 3, que depende de x, de y y de z, son igual a x, igual a y, y esta permanentemente igual a 0. Pongamos que es así. Supongamos que tenemos una superficie S dada. Obviamente acá se dan cuenta que el dominio del campo F es exactamente igual a R a la 3. No hay ninguna dificultad, ¿no es cierto? Supongamos que nuestra superficie S está dada por las ternas ordenadas X y Z, con la condición de que X y Y pertenecen al dominio de una función G, y Z es igual a una cierta G de X y, igual, pongámosle así, 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿sí? Pongámosle que sea así. Entonces, fíjense de que nosotros acá estamos hablando de en términos gráficos, de una superficie S que vista en el primer octante, es la que me está dando a mí el paraboloide este que estoy indicando, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta es la superficie S de la cual estoy haciendo referencia. Y se habrán dado cuenta ustedes de que la curva a la cual estoy por considerar yo es la curva C, que contiene a esa superficie, que en este caso, la curva C, está dada obviamente por todos los pares ordenados X y Z, con la condición de que obviamente Z es igual a 0, y X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 16. O sea que la curva C contiene a la función g de xy. O sea que esto que está acá es la superficie S y esto que está acá es la curva C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Obviamente esto da la vuelta completa. Yo simplemente lo dibujé a esto en el primer octante nada más. O todo esto está visto en el primer octante, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo tengo acá? La integral sobre el contorno cerrado simple C de f de L. Concretamente es esto lo que tengo acá, ¿cierto? ¿Sí? De f de L. Bueno, esta integral la podré calcular como a la integral sobre el contorno cerrado simple. Espero haber elegido el correcto ejemplo, a ver si todavía llego a alguna pavada, que es igual a 0 o algo por el estilo, espero que no. Pero fíjense que la componente f es x y 0, las componentes de f son estas. Recuerden siempre que dl está dado formalmente, fíjense que la curva C, acá que está de alguna manera formalmente dado por una función r de t, y esta r de t acá muy fácilmente está dado por la forma, fíjense que es igual a 4 por el coseno de tita, primer componente, versor i, más 4 seno de tita, versor j, más 0 versor k, concretamente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y estoy indicando acá que mi parámetro que describe el problema es tita. ¿Sí? Y tita tiene un menor valor que vale 0 y un mayor valor que vale 2pi para darle la vuelta completa. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? 2pi para darle la vuelta completa.
¿Hasta ahí estamos o no? Entonces, el vector tangente unitario a la curva, el vector tangente unitario a la curva, el vector tangente unitario a la curva será igual a r de t sobre la norma de, perdón, será igual a r' de t sobre la norma de r' de t, ¿se acuerdan de eso, no es cierto? Y esto que está acá, fíjense que la derivada, formalmente acá, nos va a quedar menos 4 por el seno de tita, 4 por el coseno de tita, 0 sobre la norma, que nos va a quedar 4 al cuadrado seno al cuadrado de tita, más 4 al cuadrado coseno al cuadrado de tita, más 0 al cuadrado raíz cuadrada, si lo queremos ver de esta manera. Cierro acá, y esto que está acá simplemente va a ser igual a, el denominador simplemente va a ser igual a 2. Entonces acá nos va a quedar menos 2 seno de tita, 2 coseno de tita, 0. ¿Sí? Porque fíjense que este denominador que está acá se va a transformar simplemente en 2, que se va a cancelar con cada uno de los 4 que están allá arriba, quedándonos de esta manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la condición acá nos va a quedar, al hacer el producto, recuerden ustedes acá que el elemento DL, perdón, DL. Profe, Sí. una pregunta nomás. Si yo Sí. saco factor común 4 cuadrado y seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita es 1, me queda la raíz de 4 al cuadrado. Tenés razón, 4, tenés razón, 4, no dije nada, y acá entonces me quedó esto. Correcta tu observación. Por eso siempre pido que me controlen, y esto que está acá es el seno de tita, y esto que está acá es el coseno de tita. Acuérdense que acá esto va por el vector tangente unitario, lo voy a rodear de esta manera, por el elemento DL, y el elemento DL acá no es otra cosa que x' cuadrado más y' cuadrado más z' cuadrado raíz cuadrada diferencial tita, en este caso, y esto que está acá, esto va a ser igual, por lo que vimos, a 4 diferencial tita, y acá me olvidé de escribir el número 4, como vos bien lo... Ah, no, se canceló, perdón, cierto que se canceló con el numerador. Y esto que está acá es 4 diferencial tita. ¿Sí? ¿Hice bien? Sí, hice bien. Por lo tanto, acá esto me va a quedar a la integral sobre el contorno cerrado simple de C sobre C de, voy a escribir, x y 0, vector tangente unitario, seno de tita, coseno de tita, 0, dl, y esto igual a la integral entre 0 y 2pi de x, que es 4 coseno de tita, y que es 4 seno de tita, 0, seno de tita, coseno de tita, 0, 4 de tita. Y esto es un producto escalar. Y esto que está acá, si no cometo ningún error, igual a la integral entre 0 y 2pi de 4 coseno de tita, seno de tita, más 4 seno de tita, coseno de tita, más 0. Profe, ¿Sí? el seno del tangente unitario, ¿no sería menos? Menos seno. ¿Por qué menos seno me mataste?
porque era menos 4 sobre 4. Ah, tenés razón, mirá vos, excelente tu apreciación, me olvidé del signo, por lo tanto acá aparece el signo este que está acá. Entonces acá me aparece un signo negativo, acá me aparece un signo positivo, y me queda todo cero. ¿Está bien? Esto se cancela con esto, y esto es cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, en mi opinión da 0. Perfecto. Ahora bien, si yo considero la porción del teorema de Stokes, debería calcular el rotor del campo, y el rotor del campo es igual IJK, derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y, derivada parcial respecto de Z, y acá escribo X y 0. Este era mi campo, ¿no es cierto? Y esto que está acá va a ser versor I, que multiplica a la derivada parcial de 0 respecto de Y, que es 0, menos la derivada parcial de Y respecto de Z, que es 0, ¿no es cierto? Menos J, derivada parcial de 0 respecto de X, que es 0, menos la derivada de X respecto de Z, es 0, más K, derivada parcial de Y respecto de X, que es 0 porque es independiente, y la derivada parcial de X respecto de Y es 0. O sea que esto que está acá es 0, 0, 0. Con lo cual, esto se corrobora que es igual a la integral sobre la superficie S del flujo del rotor, vector normal unitario, producto escalar diferencial S, y por ser esto igual a 0, es igual a 0. Se dan cuenta que acá hay una total coincidencia con el resultado aplicado. Justo elegí un problema donde la circulación del campo es nula y el rotor del campo es 0, y si el rotor del campo es 0, significa que este es un campo conservativo, pero bueno, independiente de todo esto, se dieron cuenta cómo, calculando la integral curvilínea y calculando el flujo del rotor, por ser el rotor nulo, se cumple la condición de lo que había llamado yo teorema de Stokes. Y supongamos que yo hago extensiva ahora mi situación a una superficie S2, como había hecho yo acá en un principio, que también descanse sobre la misma curva. ¿Sí? Y fíjense que si yo hubiese hecho el mismo cálculo sobre la superficie S2, mi problema hubiese resultado exactamente lo mismo, ¿no es cierto? O sea que la integral sobre la superficie S2 del rotor del campo, del flujo del rotor del campo, también hubiese sido igual a 0, ¿no es cierto? Y también hubiese sido igual a la integral sobre el contorno cerrado simple sobre la curva C, que descansa, sobre la cual descansa también la superficie S, de la cual estábamos hablando, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Sí, yo creo que se entendió. Bien, bien, bien. Bueno, me gustaría que le peguen una leída de este teorema de Stokes y esas cosas en el libro de Larson y resuelvan los problemas de Larson y que lo analicen, ¿no es cierto?, a este tema,
para analizar la situación y ver de hacer los distintos cálculos y familiarizarse. Pero fundamentalmente recorran acá la situación pensando en los problemas de, por ejemplo, este generador eléctrico del cual les hice mención. Y fíjense que el problema del flujo de este generador eléctrico es bastante interesante, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? Todas las máquinas eléctricas, ya sean motores o alternadores, trabajan con el principio de la variación del flujo respecto al tiempo. ¿Está bien? Y de las corrientes que se generan debido a las fuerzas electromotrices inducidas. Por eso es importante entender un poco toda esta situación, para luego entender de alguna manera los cálculos un poco más simplificados que surgen cuando se estudia la teoría de las máquinas. ¿Está bien? La máquina más simple es la máquina estática, que se llama transformador. Y luego siguen otras máquinas. Hoy en día ya hay desarrollos muy buenos debido a la tecnología de los materiales, y los invito a que busquen los motores que están patentados por Tesla para mover sus autos. Búsquenlo en YouTube, se van a encontrar con varias explicaciones allí de cómo están diseñados esos motores. Y van a hablar de... En México, profe, vio los escarabajos de Volkswagen. Ajá. Le ponen un motor atrás y un motor adelante, o uno solo al principio. Ajá. Y las baterías a veces algunos o lo hacen bien en el piso, o otros simplemente como sacan todo el motor, le queda la parte de atrás y la de adelante. Entonces atrás ponen el motor eléctrico, por ejemplo, y adelante ponen las baterías, que no es lo mejor porque le queda el centro de masa muy alto al auto. Claro. Pero igual... Bueno, eso en términos de un centro de masa, pero si prescindimos del problema del centro de masa, vos tenés una fuerza de potencial constante o casi constante, que es la batería, y un motor. Claro, pero hay algo... Para andar por la ciudad anda bien. Pues sí, pero hay algo más importante todavía, hay algo que asume extremada importancia en todo esto, que son los controles de corriente de los motores. ¿Está bien? Los controles frecuencia-tensión. ¿Sí? La electrónica ¿Y eso que es para maneja que no se queme? No, no es para que no se queme. No se queme. No, es para lograr tener una cupla variable en función de las necesidades de la tracción que necesitas, de acuerdo al peso y de acuerdo a la inclinación del camino y de acuerdo a la velocidad que vos estás queriendo. Y, profe, yo la verdad en electrónica no sé nada, digamos, vamos a decirlo así, pero vi que tienen unos controladores, unas cajitas que le agregan para que entonces, como están todas las baterías conectadas, digamos, se compense, digamos, y no gaste más de una batería que de otra, digamos. Tienen todos esos reguladores, digamos, una cajita que... Ah, bueno, sí, está bien. Vos tenés toda una electrónica que... Pero en realidad todas las baterías están conectadas en un sistema serie paralelo, y es muy poco probable que una batería se descargue más que otra, salvo que la batería presente una deficiencia. Pero bueno, dejando de lado, sí, hay toda una electrónica muy, muy especial, que está controlando todo eso, que está controlando la carga y la descarga de las baterías y está controlando el funcionamiento del motor. El motor es extremadamente importante. Y el motor, acordate que es un motor de velocidad variable. ¿Está bien? Y por lo tanto también es un motor de cupla variable. Y sí, y también el motor aceleraría igual para adelante que para atrás, no es el mismo problema, no tiene el mismo problema que los autos de combustión, que por ejemplo la marcha atrás siempre es más lenta en general que cuando uno avanza. Bueno, pero eso es por unas relaciones que están con los engranajes. Sí, está bien. En este caso, probablemente vos puedas prescindir de la caja de cambios y tener un sistema de transmisión más simple, y por lo tanto menos fricción, y por lo tanto más eficiente en el sistema para el movimiento, dado que vos actuás sobre la cúpula
que tiene disponible el motor en función de un control de frecuencia y tensión que estás desarrollando sobre el motor. Situación que en los motores a explosión prácticamente no se da porque las condiciones de cupla del motor a explosión son óptimas para un determinado RPM, y por lo tanto el motor a explosión es menos versátil que un motor eléctrico, ¿no es cierto? Controlado electrónicamente en forma adecuada. Claro, porque bueno, si acelero de golpe, por ejemplo, y soy una persona adulta, capaz que me sale el corazón por la boca, digamos, porque es muy rápido, vertiginoso así, porque no hay casi torque, digamos, que se oponga, entonces cuando sale con todo, digamos. Sí, bueno, está bien. Bueno, pero todo eso es un problema de la dinámica de la mecánica referida a los motores eléctricos. Bueno, muchachos, todo esto es muy interesante. Los dejo por el día de la fecha. Les paso la pizarra hasta el profesor Gustavo, y la clase que viene vamos a ver el teorema de la divergencia. Medio para ir cerrando todo.